Gracias a ustedes por invitarme. Y de hecho yo comparto mucho la visión del doctor Martín, pues que el cambio climático no es un problema ambiental como tal. Creo que uno tiene que partir del punto de que el cambio climático es un problema que tenemos como especie y ya, ¿cierto? Pues es cuestiones económicas, cuestiones de supervivencia, pero todo el movimiento ambiental, de hecho desde su concepción, es un movimiento que está pensado en las próximas generaciones de seres humanos. Y precisamente porque nos preocupan las próximas generaciones de seres humanos es que estamos aquí y estamos atacando el problema del cambio climático. Yo voy a empezar con esta foto. Esta es una foto muy famosa. Esta foto fue la primera foto que se tomó del planeta Tierra. Se tomó en el 78, una de las misiones Apolo. Y me gusta la foto por dos cosas. Primero, porque muestra como la Tierra como un todo y parece una cosa como muy organizada y muy puesta en su sitio y que, pues, digamos que se ve. Pero esta foto también tiene una representación mayor y es una foto importantísima para el movimiento ambiental y para, digamos, toda la ciencia que viene ir para adelante, y es que después del planeta no hay nada. Es un planeta finito. Es un planeta que tiene unos recursos naturales que se tiene que cuidar si uno quiere aprovecharlos y si como especie está, digamos, preocupado por esto. Otra cosa que tiene muy particular esta foto es que esta es, digamos, la foto original, ¿cierto? Que está al revés. ¿Qué pasa? Uno aquí alcanza a ver algunas cosas, alcanza a ver algunas turbulencias, alcanza a ver distintos ecosistemas, alcanza a ver, digamos, el hielo polar y todo esto, pero lo que no alcanza a ver, y que es una cosa muy difícil de entender para uno, para nosotros como seres humanos, es que el sistema terrestre es muy complejo, es tremendamente complejo. Y a lo largo del siglo XX, que, digamos, la ciencia climática se empezó a estudiar a fondo, cada vez, a diferencia de otras investigaciones, estas son cosas que a medida que avanzan se le aumenta complejidad. Y a medida que se aumenta complejidad entran nuevas variables y nuevos forzadores y nuevas interacciones que cada vez se van entendiendo un poco más. El cambio climático y todo esto salió, pues digamos, el estudio de la ciencia climática, la hidrología, salió de la ingeniería civil, ¿cierto? Los ingenieros civiles preocupados por el agua, los ríos, por los eventos extremos que podían pasar, necesitaban entender cómo empezaba a funcionar el sistema climático. Eso escaló hasta ya crear la meteorología como ciencia, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando teníamos radares y satélites y toda una cantidad de información adicional, fuimos capaces de entender un poco más cómo funciona este sistema terrestre. Que aquí yo les voy a mostrar una caricatura, porque esto es una caricatura de lo que es la Tierra, ¿cierto? De todo lo que compone el sistema terrestre. Están las nubes, están los volcanes, están los aerosoles, está el Sol, que es, digamos, el forzador más importante de todos, está el océano, la influencia humana, los usos del suelo, la biosfera, el agua subterránea, los glaciares, los ríos, la actividad volcánica, la química oceánica, el viento, el cambio de calor, en fin. Piensen que cada una de estas cosas está interactuando con todas las otras. Y el cambio climático es una cosa muy difícil de estudiar y muy compleja, porque cualquier cambio aquí se repercute en todo. Eso no quiere decir que no seamos capaces, digamos, de estudiar y de conocer, digamos, las causas fundamentales, y cada vez la ciencia va avanzando más y va cuantificando en la medida de lo posible hasta qué punto los seres humanos tenemos una pues, corresponsabilidad con esto, y hasta qué punto, digamos, estamos hablando de fenómenos naturales. Bueno, esto es la otra caricatura del efecto invernadero. El efecto invernadero, si uno no está trabajando en temas de cambio climático y lo escucha, le puede sonar como una cosa espantosa. Es que dice, no, es que el calentamiento global, ¿por qué? Por el efecto invernadero. Entonces, uno puede pensar que es algo malo, pero de hecho el efecto invernadero es lo mejor que nos pudo haber pasado en la Tierra, porque es lo que permite que la radiación solar que está llegando y se absorbe por la Tierra, no se devuelva toda, sino que la atmósfera coge parte y la devuelve otra vez, ¿cierto? Esto sube la temperatura promedio del planeta a 14.6 grados centígrados. Sin el efecto invernadero,
la Tierra tendría una temperatura promedio de menos 18 grados centígrados. Entonces la vida como la conocemos no sería posible. ¿Cuál es el problema del calentamiento global? Que hay unos gases invernadero, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, el vapor de agua, ¿cierto? Pues, digamos el gas más esencial para nosotros, pero aún así hace parte de los gases invernadero, están funcionando más. Están funcionando más porque se está devolviendo más radiación. O sea, que la Tierra, neto, como estos gases invernadero, como hay más concentración de gases en la atmósfera, la Tierra es capaz de devolver más. Y si es capaz de devolver más, estamos teniendo mayor insolación. Mayor insolación, no, mayor radiación y energía que nos llega a la atmósfera. ¿Y eso qué pasa? Pues calienta y ya. Pues no necesariamente. Porque en efecto invernadero, en la ciencia climática también tenemos unas cosas que se llaman retroalimentaciones. Entonces, si, digamos, tenemos más gases de efecto invernadero, es posible que tengamos menos glaciares, como lo que ya está ocurriendo y lo que estamos viendo, digamos, en los nevados. El aumento de la temperatura hace que estamos perdiendo las masas glaciares. En algunos sitios, esas masas glaciares son absolutamente necesarias para llevar agua a las comunidades y a los bosques, por ejemplo, en Perú y en Bolivia. Pero si esas masas glaciares dejan de llevar agua, es posible que los bosques estén menos irrigados. Y si los bosques están menos irrigados, puede que haya menos crecimiento de vegetación. Y si hay menos crecimiento de vegetación, quiere decir que hay menos compuestos volátiles orgánicos en la atmósfera, entonces que cuando va a llegar la lluvia no tiene dónde formarse, entonces nos va a llover menos, entonces vamos a tener un déficit de agua que funciona como una realimentación. Ese es un ejemplo chiquitico, pero eso pasa en todas partes. Bienvenido al antropoceno. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra, pero el antropoceno, para los que conocen algo de geología, hay distintas eras geológicas. Nosotros estamos en distintas eras geológicas. En este momento estamos en el Holoceno tardío, pero los geólogos ya están, digamos, empezando a impulsar algo, que es que nosotros ya tuvimos tal capacidad de transformación del planeta y de la atmósfera que efectivamente generamos una nueva era geológica. Fuimos capaces de cambiar tanto las condiciones que ya estamos en una era geológica distinta. ¿Y por qué? Por esto. La revolución industrial. Nosotros sabíamos, desde que empezó el ser humano, incluso se puede empezar desde las civilizaciones antiguas, nosotros empezamos a modificar la superficie de la Tierra como ninguna otra especie lo había hecho. La agricultura es ser capaces de decidir genéticamente qué especies van a poblar grandes extensiones de tierra. Teníamos hachas y éramos capaces de cortar los bosques para hacer potreros. Bueno, hubo otra especie que sí hubo un cambio mayor que nosotros, pero eso fue hace, no sé, algo así como 45 miles de millones de años, o 45 millones de años. ¿Ah? No fue los dinosaurios. 70 millones de años. Las bacterias. Hubo unas bacterias que vivían en el agua y que en alguna mutación de especie empezaron a absorber dióxido de carbono y a botar oxígeno a la atmósfera. Y envenenaron todo el planeta de oxígeno, que era un veneno. Pero después, la vida que siguió ahí fue capaz de reponerse, se adaptó al oxígeno y millones de años después estamos nosotros. No había habido un golpe biológico tan fuerte en la atmósfera desde eso, hasta hoy. De cuenta de que nosotros hace 200 años empezamos a quemar carbón y nos dimos cuenta que el carbón servía para, nos inventamos unas máquinas que funcionaban a base de carbón y que toda una energía que había ahí, que estaba contenida en una piedra chiquita, le íbamos a poder usar para lo que quisiéramos. La revolución industrial es el momento más importante de la historia humana por donde se mire. Por donde se mire. Es la materia que menos le gusta en el colegio, ¿cierto? La cosa más aburridora, porque uno pues, le están hablando uno le hablan de guerras y de cosas, pues le hablan de la revolución industrial, no, pues, aquí. Pero es solo después para entender que todo lo que tenemos hoy es gracias a la revolución industrial. Es gracias a que fuimos capaces de coger esa energía que había ahí y aprovecharla de forma barata para poder poner al mundo a trabajar para nosotros, literalmente.
Y ahí fuimos capaces de avanzar la ciencia, avanzar la salud, avanzar, digamos, en nuestra calidad de vida. ¿Ah? Para movilizarnos, para todo, para llegar a ser capaces, incluso de 300 años después, decir, téngalo. Todos los combustibles fósiles nos ayudaron mucho, pero tenemos un problema. Y tenemos un problema por esto, porque desde hace 400.000 años, nosotros veníamos en una época de glaciaciones, donde venía variando el dióxido de carbono en estas, digamos, estos son datos de los núcleos de hielo de la Antártida, ¿cierto? De concentraciones de dióxido de carbono y concentración, y esto amarillito, no, espera, ¿dónde está la? Se me fue la temperatura, bueno, no, aquí me falta la, no, perdón, lo amarillo es el dióxido de carbono y lo rojo son los registros de temperatura, que salen a partir, digamos, de isótopos que se encuentran atrapados en el aire, en los núcleos de hielo de la Antártica. Y vean que hay una correlación, ¿cierto? Nosotros sabemos, el Sol tiene unos ciclos de 10.000, 40.000 y 100.000 años que generan, digamos, este tipo de comportamientos de la energía que nos está llegando. El dióxido de carbono se va comportando acorde a eso, porque, digamos, las masas glaciares crecen y crecen, entonces atrapan vegetación, después vuelven y salen en una cosa que va correspondiendo. Y el planeta, que estamos más o menos, que había funcionado siempre con niveles menos de 250 partes por millón de dióxido de carbono. Este dato de aquí es el dato del 2006, hace 10 años, estamos a 382 partes por millón, ya estamos en 415. ¿Cuál es el problema? Que eso nunca había estado en lo que estábamos acostumbrados a los 400.000 años, y para colmo, nosotros estamos acostumbrados a condiciones muy específicas de temperatura y con un sistema climático que conocemos cómo funciona en este pedacito de aquí. A los últimos 10.000 años, a lo sumo. Entonces estamos saliendo de todo lo que estamos acostumbrados. ¿Eso va a acabar el planeta? No. Pues eso no va a acabar el planeta. ¿Nos va a acabar a nosotros? Hombre, probablemente no, ¿cierto? Yo creo que el ser humano tiene pues, todo el ingenio humano y toda la ciencia humana, yo creo que estoy seguro que podremos salir de esta. La pregunta es, ¿que va a costar mucha plata? Sí. ¿Que va a morir mucha gente? También. Y que todos los problemas de las cosas que no queremos ver y que se supone que ya no deberíamos ver, como pobreza, como guerras, como desnutrición, ¿se van a incrementar? Sí, se van a incrementar, a menos de que hagamos algo. Esta es una grafiquita que a mí me gusta mucho porque muestra qué es lo que está pasando, digamos. Yo creo que esta fue como las gráficas, ahí hubo un debate, ya el debate está mucho más reducido sobre si el cambio climático es verdad o no, si es una conspiración o no, ya digamos el consenso de la mayoría de científicos, la mayoría es un 99% es que efectivamente hay un cambio climático. Esto es una cosa que se viene estudiando desde 1800, desde 1850. ¿Ustedes se acuerdan de Fourier, el de la transformada de Fourier? Fourier fue la primera persona que escribió el efecto invernadero. Se puso a mirar los átomos de los dipolos de carbono, dijo, y sobre Fourier se empezó a trabajar en 1950 y pico. Un tipo en Hawái empezó a ver las concentraciones y empezó como esa teoría. Finalmente en 1998 se fundó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que recogía a todos los grandes científicos que trabajaban en esto en el mundo, a decirles, nosotros necesitamos que ustedes resuman eso y nos digan al resto de la humanidad eso qué implica para nosotros y qué tenemos que hacer. Es un resultado de este estudio que muestra, digamos, ellos ponían a correr los modelos climáticos y decían, vea, vamos a correr el clima de la Tierra, a ver qué da, como si íbamos prediciendo, como si íbamos a hacer predicciones a lo largo de un siglo. La rayita azul es cómo resultan los modelos si no metemos la acción de los seres humanos. O sea, si sacamos todo el dióxido de carbono que estamos echando a la atmósfera. La rosadita es los modelos metiendo la acción de los seres humanos.
que vean que ahí se alcanza a ver claramente que, digamos, la azulita, en la mayoría de los sitios se mantiene, incluso empieza a crecer un poquito la temperatura promedio, en las rojitas todas se trepa. La negra son las observaciones, son lo que se ha medido. O sea que sí sabemos que el planeta está calentando, sabemos qué es lo que va a pasar y sabemos qué lo está causando, son las emisiones de dióxido de carbono. Hace 20 años había un problema muy grande en el mundo que era el protocolo de Montreal, que era el hueco de la capa de ozono. El hueco de la capa de ozono era causado por unos químicos que usaban principalmente la fabricación de neveras, los CFCs o los clorofluorocarbonos. Hubo un problema, se vio que el hueco de la capa de ozono podía aumentar la incidencia de cáncer en la piel de la gente se alertó, dijo, uy, bueno, esto tiene una implicación directa conmigo. Y los gobiernos se unieron, firmaron el protocolo de Montreal, en cuestión de 3 años estaba resuelto el problema de frenar las emisiones de clorofluorocarbonos. Y hoy en día, estas emisiones están, digamos, estables, todavía hay un hueco en la capa de ozono, pero no está creciendo, y de hecho creo que en algunas épocas del año incluso está retrocediendo. Fue un éxito. ¿Qué pasa? Las causas del calentamiento global no son un químico en las neveras, son todo lo que hacemos de generación de energía, sea para la industria, para el transporte, para los edificios, para la energía, para la iluminación y ya, en un 25%, todo nuestro aparato industrial, todo nuestro transporte, todos nuestros edificios y todo el cambio del uso del suelo. Llevamos 10.000 años cambiando la superficie de la tierra y el paisaje, y entonces uno cómo controla eso. No es decir, dejen de emitir carbono, es que no se puede. Es que nosotros estamos basados en el petróleo. Fue lo que nos trajo hasta acá. O los combustibles fósiles. ¿Qué hacer ahí? Eso se le suma que está directamente relacionado con la economía. Nuestra economía es una economía basada en carbono completamente. A mí esta gráfica me gusta mucho. Y es una gráfica desde 1800 hasta el 2000, partido por regiones, y sobre las emisiones de carbono de cada una de estas regiones. Si uno tiene buen ojo, ahí alcanza a ver cosas súper interesantes. A ver, esta digamos, como carmesí, son Estados Unidos y Canadá. Que vean que hasta más o menos 1900 estaba mucho menor que las de Europa, ¿cierto? Europa era una región mucho más industrializada que Estados Unidos, pero después de la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1914, ¿cierto? Ya Estados Unidos se dispara, y después de la Segunda Guerra Mundial ya, digamos, es la potencia dominante. Vean los rusos que están aquí, en amarillo. ¿Cierto? La revolución bolchevique, se cae en la industria, todo pasa y después empieza a crecer. Después de la Segunda Guerra Mundial, la otra gran potencia del mundo, los soviéticos. En los chinos, si uno lo ve, aquí está la revolución cultural de Mao. Cuando la China comunista se vuelve una potencia mundial y empieza a ser un país industrializado. Nosotros seguimos estando por aquí, abajito, pero vean India. Los rusos, vean cuando llega la perestroika, cuando se cae el muro, ahí mismo caen las emisiones, porque nuestra economía es una economía basada en carbono, en emitir carbono. ¿Por qué? Porque es la energía fácil que podemos utilizar. ¿Qué puede pasar? Pues, digamos, es toda una matriz muy resumida de todos los impactos, porque digamos, una de las cosas importantes que está haciendo es que cada sector tiene que mirar sus impactos distintos. Digamos, el café aquí en Colombia, por decir alguna cosa, está muy preocupados porque si se le suben las temperaturas, el café pues, se puede poner demasiado caliente para que el café crezca, entonces les toca subirse más en la vertical. ¿Qué implica eso? Trasladar todos los cultivos. Pero el cambio climático también va a cambiar los patrones de lluvia. Si llueve más o mucho más, no es bueno para el café, porque el café se llena de hongos y las hojas se le ponen mucho más brillantes por la cantidad de agua y no tiene suficiente radiación. Pero si está muy seco, si hay mucha luz, se puede secar el suelo, se puede bajar la humedad y el café no va a crecer tan bien. Entonces, digamos, vean que es un cultivo que es muy dependiente de una cantidad de cosas, de condiciones muy específicas. ¿Qué puede pasar con la malaria? Con las enfermedades tropicales. Si tenemos más temperatura,
hay más vectores que pueden vivir más arriba. Digamos, acá en Medellín ya tenemos casos de Zika y tenemos casos de, creo que casos de chikungunya incluso. También hay unos bichitos nuevos que antes no estaban en la ciudad que se le están pegando a los árboles y se los están comiendo. ¿Por qué? Porque la ciudad subió 2 o 3 grados de temperatura, que no es nada, que es lo que cambia en un día. Esto sin hablar de desastres naturales, sequías, huracanes, fenómenos climáticos como el Niño y la Niña amplificados, pérdida de cultivos, en fin, incluso seguridad nacional. ¿Cómo afrontar el problema? Uno cómo hace algo ahí, ¿cierto? Nosotros los ingenieros siempre habíamos resuelto un problema de frente que nos llegaba, ¿cierto? Pues era como, tengo un hombre lobo al frente, ¿cierto? Pero uno cómo mata un hombre lobo, con una bala de plata, ¿cierto? La ingeniería es esa bala de plata, que esa bala de plata que ha servido para hacer 1000 cosas y que nos ha traído donde estamos. Teníamos unas proyecciones, se nos va a acabar el espacio para generar alimentos, no vamos a tener alimentos para una población y va a llegar un punto en que la producción de comida se va a chocar con el crecimiento de la población y va a llegar la catástrofe malthusiana. Eso lo dijo Malthus en 1700 y pico. Él dijo, para mediados del siglo XX ya teníamos que estar todos muertos porque esto ya había pasado. Pero no pasó, ¿cierto? Encontramos una bala de plata en los fertilizantes, en el petróleo, en los tractores, en la maquinaria. Queríamos ir a la luna, pues desarrollamos toda una técnica para resolver el problema único de ir a la luna. La bala de plata estaba ahí, y la bala de plata estábamos llegando a ella. Pues que ya no hay bala de plata. O puede que la haya, ¿cierto? Puede que nos encontremos una fuente de energía barata, gratis, infinita y renovable, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, ¿cierto? La fusión nuclear, pues, digamos, es lo que está mandando la parada y va a ser poner la misma energía que hace el sol ahí, porque ya con energía resolucionamos el resto de problemas, ¿cierto? Si tenemos suficiente energía solucionamos el resto de cosas. Pero si no llega, ¿qué? ¿Nos vamos a arriesgar o no? Porque el problema no es uno solo, es que el problema es todo. El problema es que el cambio climático, si nosotros tenemos un cambio en la precipitación, por decir alguna cosa, eso nos cambia los cambios en los recursos hidráulicos que nos puede afectar directamente a la población, porque ya no va a haber población para asumir esos recursos, pero esa población también tener más o menos población nos modifica las emisiones y las concentraciones, que a su vez terminan cambiando aquí, digamos, los patrones de consumo, pero que a su vez terminan otra vez impactando en la salud humana. Todo está conectado con todo, y como todo está conectado con todo, es muy difícil identificar un problema, porque el problema está demasiado metido en la sociedad. El problema son las emisiones de carbono, y el problema y la solución es simplemente transformar toda nuestra economía para descarbonizarnos. Eso nos va a garantizar más o menos que a finales del 2100, pues en el mejor de los casos estemos menos de 2 grados por debajo de lo que estamos en este momento, pero pues podemos estar en el escenario catastrófico de tener 4 grados centígrados. ¿Cierto? Distintos escenarios que son cosas que nadie sabe y que, pues hombre, yo creo que no vamos a estar vivos hasta esta época. Entonces a nuestros nietos les va a tocar. Por eso, desde el año 92, después de la Cumbre de Río, los gobiernos se juntaron y dijeron, no, esto lo tenemos que atacar. Y tenemos que atacarlo vamos a crear una cosa que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que su propósito era mantener las concentraciones de CO2 en un nivel seguro. ¿Cuánto era el nivel seguro? Pues hay que hacer ciencia para saberlo. ¿Y cuánto es ese nivel que hay que mantenerlo? Pues hay que hacer ciencia para buscarlo. Y se ha empezado a hacer. En 1997 llegó el protocolo de Kioto, que fue, digamos, el primer gran acuerdo y evento para atacar el problema, que digamos que funcionó y no. Los países que se comprometieron, como los europeos, efectivamente dijeron, bueno, vieron que sus emisiones estuvieron bajando.
a punta de tecnología, a pura de balas de plata chiquiticas para problemas chiquiticos. Pero como ahí no estaban los chinos, que decían, no, venga, es que nosotros somos una nación pobre y nos tenemos que desarrollar. Como ahí no estaban los indios, que también decían, no, venga, es que nosotros también queremos esos niveles de desarrollo que tienen ustedes en Occidente. Y como los americanos decían, eso no es conmigo, yo no creo en eso, eso va a aporrear mi industria. Muy paradójico, pues, porque Estados Unidos e Inglaterra son los lugares donde efectivamente se hace más ciencia climática. Pero el protocolo de Kioto no llegó a nada. Seguimos aumentando emisiones. Sirvió, a nosotros los colombianos nos sirvió mucho. Transmilenio, el Metrocable, las centrales hidroeléctricas, las PCH que hay en todas partes, la quema de metano en los rellenos sanitarios, todo esto es resultado de lo que vino del protocolo de Kioto, de esa oportunidad de poder vender, de poder reducir emisiones. Pero el protocolo de Kioto no llegó a nada. El mundo estuvo en un limbo, digamos, jurídico durante muchos años, hasta el año pasado, hasta París, ¿cierto? Donde la cumbre de cambio climático dijeron, no, ya sabe qué, sí, pongámonos las pilas. Cada país dijo, yo voy a reducir tantas emisiones. Colombia lo dijo, yo voy a reducir emisiones. Colombia iba a tener un número de emisiones a 2030, una cantidad de gigatoneladas de carbono al año. Dijo, vamos a estar 30% por debajo de eso. ¿Cómo? Vamos a reforestar, porque los árboles capturan carbono, vamos a modificar a mejorar en temas de energía, en temas de transporte principalmente, ¿cierto? Que las mayores emisiones de Colombia vienen de cambios en el uso del suelo y de agricultura de lejos. Entonces, digamos, como la parte que se va a atacar. Pero todos los países estaban buscando distintas cosas, ¿cierto? Y había que ponerse de acuerdo en todo, porque como no era una cosa simplemente reducir emisiones, porque si ya es reducir emisiones, pero es que el problema está pasando, entonces nos tenemos que adaptar. Bueno, entonces hay que hacer adaptación. Pero aparte de la adaptación, hay que tener la adaptación que es distinta para las ciudades, la adaptación es distinta para los pueblos costeros, es distinta para las comunidades indígenas, es distinta para las mujeres, es distinta para todo. Y bueno, ¿y eso cómo lo vamos a financiar? Toda la finanza era toda una pelea. ¿Y eso cómo lo vamos a contar? Y la contada era toda una pelea. Entonces, todo... bueno, y digamos, ¿cómo así? Pues entonces tenemos que bajar. Pues usted baja más, porque es más industrializado y yo menos, pero es que usted es más industrializado, entonces tuvo más responsabilidad en esto y yo no. Los países pequeños decían, no, si yo no tengo que reducir nada, en fin, era una pelea gigantesca y de alguna forma fuimos capaces de llegar a un acuerdo a decir, listo, hay que reducir emisiones. Y digamos que ahí va y ya vamos de acá para adelante. Y aquí ya vengo como... a la segunda, pues digamos, esta primera parte les quería como hablar un poquito del problema, de dónde venía todo esto, así que es una cosa como un poco pesada para esta hora, pero sin todo esto y sin saber cuál es la relación que tiene el carbono con nuestra economía, y saber cuáles son todos los problemas que vienen por ahí detrás, y sin ver, digamos, lo difícil que es atacar el problema de frente, porque no se puede, porque es un problema interno, ¿cierto? Es como, yo no estoy peleando contra un hombre lobo, estoy peleando contra un virus, ¿cierto? Me toca cambiar unas cosas de cómo me alimento, qué hago, cómo vivo, para poder deshacerme del virus en vez de pelear contra una cosa externa. Necesitamos una nueva ingeniería y esa nueva ingeniería es baja en carbono. Paso esto. Para evitar esto. ¿Cierto? Estas son imágenes del fenómeno de la niña que hubo hace 2 años. Perdón, hace 4 años, en 2011-2012. Porque si no tenemos esto va a seguir pasando. Y ojo, que esto no es solamente una cosa, no, es que vea lo que está pasando en el clima allá afuera. Por un lado, todavía no se sabe que esta intensidad del fenómeno se pueda ligar al calentamiento global y al cambio climático. Los estudios no se han, pues, la relación entre el niño y cambio climático todavía es una cosa que están tratando de entender los investigadores en todo el mundo. Se sabe que cada 20 años vienen niños más fuertes, pues, o que pueden empezar a venir niños más fuertes, pero no se sabe nada de las niñas, no se sabe nada de las frecuencias, no se sabe. De hecho, el fenómeno del niño es una cosa que se sabe cómo funciona, pero no se sabe cuál es esa cosa que lo dispara, si es que hay algo que lo dispara. Pero ¿qué pasó? Llegó el fenómeno de la niña y nos cayó mucha agua,
pero no nos cayó tanta agua como nos caía hace 30 años. Hace 30 años hubo una niña mayor que cayó más agua y no pasó esto. ¿Por qué no pasó eso? Por deforestación. Porque ya las cuencas de Colombia están absolutamente deforestadas, entonces toda el agua que llegaba, nada se infiltraba, bajaban flujos de sedimentos, todo quedaba en los ríos, y la Mojana, por ejemplo, que era como esa gran zona de amortiguación del Magdalena, donde se llenaba de agua cada que llovía, ya no funciona. El profesor Juan Darío Restrepo de AFIT habla que él está haciendo investigación allá y que él habla con los pobladores de la zona, que hablaba de la ciénaga, decían, no, es que esa ciénaga tenía 3 o 4 metros. Ya yo me paro la ciénaga que me llega hasta aquí, está llena de arena. Entonces no es solamente un problema de una cosa externa que esté pasando, y no es pelear de algo externo, sino que también hay que empezar a pensar, bueno, venga, ¿cuál es el modelo de desarrollo que estamos teniendo? Y eso cómo nos puede afectar, ¿será que eso lo podemos empezar a cambiar? Esto no es de aquí, esto no es del tercer mundo, pues. Katrina, el 2006. ¿Sí o no? La ciudad de New Orleans. Da toda vuelta. Katrina. Una clase 5. Digamos, la relación con los huracanes y cambio climático está un poquito más estudiada porque se alimentan del exceso de humedad y el exceso de temperatura. Entonces, digamos, una relación un poquito más directa. En los Estados Unidos de América, pues, en la Meca, pues, la mejor ingeniería del mundo, la potencia mundial más grande, los más berracos en todo. No pudieron con el Mississippi. A pesar de que ya está inventándose toda la ingeniería permanentemente. Se rompieron los diques del Mississippi. Toda la ingeniería hidráulica del mundo. Pero la cosa es, eso está adaptado a unas condiciones. Si el planeta y si la naturaleza se va a volver más dura y más jodida y más violenta y más extrema, nosotros tenemos dos caminos. Volvernos más jodidos y más violentos y más extremos y hacer cosas más grandes y gastar más plata, o empezar a pensar en cosas distintas. Empezar a entender y empezar a quebrar, digamos, esa noción de la ingeniería que venía hasta ahora, que era una ingeniería de cosas muy grandes, una ingeniería de cosas un poquito más prácticas, más baratas y más fáciles de hacer. Esto, pues digamos, es un dibujito de una zona de New Orleans, Mirabeau. Esto es el Mississippi. Ellos están diciendo, ¿por qué se está inundando el Mississippi o por qué se inunda el Mississippi también? Porque estamos impermeabilizando las superficies. Empecemos a otras vainas. Métale adoquines con grama a los parqueaderos, eso baja las crecientes. Meta más espacios públicos, meta parques, meta laguitos que sirvan como reservorios. Empiece a hacer una ingeniería un poquito más blandita, que tenga en cuenta toda otra cantidad de cosas, porque digamos ya no es un problema de ingeniería, porque como el cambio climático ya tiene que ver con todo, ¿cierto? Equidad intergeneracional, mujeres, niños, vegetación, como todo tiene algo que ver ahí, ya hay que empezar a pensar en soluciones un poquito más holísticas y empezar a atacar varios frentes con una misma cosa. Esto, digamos, es una de las cosas que hicieron allá. Una cosa que arquitectónicamente funciona como un parquecito, con zonas donde el agua se infiltra, con zonas donde que si viene mucha agua por la calle puede entrar ahí y podemos empezar a aprender a emular lo que ya aprendimos. Si sabemos que las ciénagas de la Mojana funcionan para guardar agua, empecemos a hacer eso artificialmente en nuestras ciudades. Es volver a juntar la ingeniería y la arquitectura, separadas hace 400 años, ¿cierto? Cuando, digamos, se parte el pensamiento de las escuelas técnicas y las escuelas de bellas artes, para después llegar otra vez a que tenemos que empezar a construir un hábitat que tenga mucho más sentido, que sea mucho más barato y que nos podamos apoyar de toda la ciencia que tenemos. En Colombia también tenemos cosas como estas. El Parque de la Presidenta, ¿lo conocen? El Parque de la Presidenta está abierto como una coquita para bajar las crecientes en el barrio Patio Bonito. ¿Cierto? Cosas que pueden funcionar y que no son caras de hacer y que nos solucionan los problemas que los ingenieros estamos mirando, pero al mismo tiempo solucionan los problemas que los arquitectos están mirando.
Las autopistas y esta posibilidad de 9 carriles son un logro de la ingeniería. Y nos estaban permitiendo vivir lejos del trabajo, expandir la ciudad, crear actividades económicas por todas partes, ¿cierto? La industria fue un crecimiento al lado de la industria automovilística gringa, que fue una cosa cultural y económica, porque también, digamos, los gringos fueron capaces de convertir el carro en parte de su identidad nacional, porque su tiempo se lo permitía, porque lo sabían. Ya, ¿será que este es el tipo de ciudades que estamos buscando? ¿Qué pasa con estas ciudades? Todavía las podemos hacer. Ignacio me decía en mi clase de ingeniería civil, todos los problemas de ingeniería son problemas de plata. Si necesitan una carretera de 15 carriles, se construye una carretera de 15 carriles, se paga y ya. El problema es que esto empieza a generar más dióxido de carbono, porque estamos quemando más combustible para movernos, más necesidades de consumo, porque necesitamos carros y demás, gastar más plata, y para colmo, las zonas que están allá empiezan a valer menos. Entonces estamos gastando no solamente recursos físicos y biológicos, sino que estamos gastando recursos económicos. Otras ciudades lo entendieron. Oslo quiere sacar todos los carros del centro de Oslo, de aquí a 2020, sacarlos todos. Es una locura. La gente caminando por la calle mejora el espacio público. La gente caminando por la calle compra. Y compra más que la gente de los carros. Si uno está viviendo en esa zona, este apartamento aquí se valoriza. Entra a costar mucha más plata. Entonces ya no estamos solamente atacando un problema de emisiones, sino que estamos atacando un problema de emisiones, de ciudades, de espacio público, incluso de igualdad. En Colombia hay ejemplos de eso. Ciudad del Río. Ciudad del Río era una zona muerta, donde había funcionado una siderúrgica, fue muy importante para la ciudad. Se aló de ahí y era un terreno muerto. Hoy es una zona que atrae inversión inmobiliaria directa, que genera espacio público, la gente va allá, genera actividades económicas, genera servicios, hay hoteles, hay 2 clínicas, están construyendo más, se está convirtiendo en un nuevo polo, y la gente de Ciudad del Río no tiene que irse hasta, qué sé yo, Bello para mercar, pueden mercar ahí. Tienen, digamos, todos los servicios que necesitan muy cerca. La ciudad compacta, en vez de la ciudad larga, la ciudad expandida, en vez del suburbio norteamericano, que ya incluso en los mismos Estados Unidos están diciendo, bueno, esto no funciona. Y este tipo de ciudades requieren acciones muy difíciles, a veces de entender, muy costosas y cosas que no parecen que tengan mucho sentido, como esto. El Plan Bio 2030. Urbanistas y arquitectos y gente que trabaja en planeación territorial se juntaron bajo un proyecto dirigido por EAFIT y por la área metropolitana a decir, Medellín no puede seguir creciendo como está creciendo, porque nos estamos volviendo más vulnerables al cambio climático. Si seguimos yendo para las laderas, pues hombre, ya pasó Villatina, ya pasó Alto Verte, y además seguimos tirando las casas para allá para arriba, es más difícil tirar el bus que vaya por la... Necesitamos que la gente viva cerquita, que la gente viva en el centro de algo, que en el eje del río, que se supone que es donde debe vivir todo el mundo, empiecen a haber edificios nuevos. En todas partes, que se generen una centralidad ahí, para que la gente no se mueva, para que la gente tenga todo ahí. Y si uno vive ahí, está más cerquita del metro, está más cerquita de los buses, se puede mover de todo. Termina reduciendo la huella de carbono. Las ciudades norteamericanas tienen una huella de carbono 2 o 3 veces más grande que una ciudad como Medellín. Y en Medellín se puede reducir aún más. A eso se le suma que si tenemos menos, porque son soluciones holísticas, ¿cierto? Tener cosas más cerquita implica menos desplazamientos, implica menos emisiones, no solo de carbono, sino de material particulado, entonces mejor los indicadores de salud pública. Además la gente camina.
y hace ejercicio, digamos que involuntariamente. Ataca muchísimos frentes de una. Y eso es lo que la nueva ingeniería tiene que tratar de hacer. Atacar muchos frentes de una sola vez. Aprovechar lo que ya existe. Esto es en Nueva York. Había una vía del tren abandonada donde estaba el distrito, creo que era de un distrito industrial al oeste de Manhattan. Quedó ahí muchos años y dijeron, necesitamos espacio público, ¿qué hacemos? ¿Tumbamos edificios? No, no tumbe esa cosa. Hágale un parque arriba. Y pues es uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Nueva York hoy en día. Cosas tan simples como empecemos a meter bicicletas, que no requieren ingeniería muy dura, ¿cierto? Pues que es simplemente decir, venga, pues hagamos unos separadores, no es muy caro, pero sí requiere mucha ingeniería de tránsito, pensar, listo, ¿cuánto los paro aquí? ¿Por dónde la tiro? ¿Por dónde la meto? ¿Cómo soy capaz de mover los flujos? ¿Cómo piensa la gente? Ya es dejar de pensar en solamente el movimiento del carro cuando yo voy a calcular la vía, sino pensar en el carro y la gente, que es la que efectivamente se está moviendo por ahí. Esto es ingeniería muy tesa, muy barata, pero muy tesa. También pues hay ingeniería muy cara y muy tesa, ¿cierto? Que ya son obras hidráulicas en Holanda también para hacer puentes para bicicletas y cosas de estas, ¿cierto? Se puede hacer a distintas escalas. Lo que hay que hacer es tratar de buscar ciudades bajas en carbono, desarrollo bajo en carbono. Yo de hecho quiero aprovechar para hacer, digamos, aquí una pequeña invitación. En este momento estamos organizando un foro de ciudades bajas en carbono. Va a ser en Medellín en octubre, para tocar todos los temas que tienen que ver con esto, no solo desde los gremios, sino gremios, academia, sociedad civil. Nos encantaría pues, que las hay participar y que ustedes también se involucraran. Entonces, digamos, ahí tienen la invitación. Pero hablemos de otra cosa. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Dónde es esto? No, no es el Quimbo. ¿En Colombia? Es en Colombia. ¿Y de Rogamos? No. Pero por ahí. Salvajina. Salvajina, esta semana está al 52%. Porque pues no llegó el niño y los tiene así, ¿cierto? Una cosa absolutamente dramática. Porque ya tenemos que saber que también nos estamos enfrentando a unos fenómenos climáticos, que lo hicimos de forma muy inteligente aquí en Colombia, ¿cierto? Aquí, digamos, el sector eléctrico, lo que ha pasado en el 94 hasta hoy, yo creo que es un ejemplo para ver cómo se lidia con un fenómeno climático tan bravo como el Niño. Y aún hoy parece que no vamos a tener racionamiento de energía, pues por lo menos eso es lo que se está diciendo, a pesar de... Y gracias a Dios, pues, ¿cierto? Porque donde era racionamiento, pues había que tumbar, pues había que cambiar la UME y había que tener todo un nuevo esquema de remuneración energética. Porque el del 90-92 generó el apagón y fue mucho menos fuerte que este. Y de hecho ya nos ha funcionado, ¿cierto? Digamos, en el del 98-99 lo pasamos sin problema, el 2007-2008 lo pasamos sin problema. Este está muy duro. Está muy duro y más con lo que está pasando pues, con las térmicas y con el costo, pues con toda esa tormenta perfecta que se gestó. Pero es que pues, esto es algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, ¿cierto? Porque parece que los niños fuertes van a llegar no cada 20 años, sino cada 10. Y pues, después de eso nos puede llegar una niña directamente, ¿cierto? Nos tenemos que observar estas vainas. Pero para esto, de nuevo, hay dos caminos. Uno puede decir, listo, está bien, si la naturaleza es dura conmigo, pues yo soy más duro con ella. Colombia estamos llenos de carbón. Genere con carbón. Lo están diciendo. Se habló en la conferencia de Alcongen en diciembre, enero, cuando todavía, pues cuando el problema estaba. Necesitamos plantas de carbón, el gas no funcionó, necesitábamos carbón. Pero coger carbón, devolvernos 200 años. Porque el carbón pues, puede que sea muy barato, pero es el combustible más contaminante de todos. El peor de todos en todos los términos, el que peor quema, el que más emisiones de CO2 tiene, el que más emisiones de particulados y de azufre y de cosas tiene, pues es barato el que está aquí. Uno puede atacar las cosas por ese lado o puede empezar a atacarlas por otro.
¿Por qué tenemos que tener un sistema eléctrico, generación, transmisión, distribución, uso final? Si todo puede estar ahí. Tenemos un sistema donde la energía va para un lado y la plata va para el otro. ¿Por qué no tener un sistema donde, hombre, es que a veces también puede ir un poquito de energía para allá, para acá, con unos paneles solares? Hombre, es que ya con los celulares, dentro de 5 años va a ser muy posible tener que el celular te diga, mira, tu carro eléctrico que tenés en el garaje no lo saques, déjalo ahí, que vamos a vender toda esa energía a la red. ¿Por qué? Porque está más cara. Hoy está bueno, andate en bus, que te va mejor. Pues te va a ganar 30 lucas si te vas en bus. ¿Cierto? Ya es atomizar la generación por todas partes y los embalses, seguirlos aprovechando. ¿Cierto? No es simplemente decir, bueno, es que ya no vamos a tener embalses. No, los embalses están ahí. Se hicieron, ya pagamos todos los impactos ambientales grandes que tuvieron. Utilicémoslos para guardar energía. Seamos más eficientes en la fuente, usemos otras fuentes nuevas, manejemos todo de una forma mucho más inteligente para que eso allá guarde energía, guarde agua para cuando lo necesitemos. Uno dice, bueno, sí, muy bonito, las redes inteligentes, pues puede que se demoren un rato, puede que no, pero que también hay tipos como este, que fue un man que se inventó una batería. Elon Musk, el tipo se hizo millonario fundando una cosa que se llama PayPal, que sirve para pagar cosas por internet. Después le dio por lanzar cohetes al espacio y ha lanzado como 2 o 3 y está recuperando satélites. Después se fue a hacer carros eléctricos y sacó un carro que fue declarado el mejor carro por las revistas americanas, pues porque es un carro con unas prestaciones impresionantes, carísimo, pero pues... Y se inventó una batería que es capaz de guardar 10 kilovatios hora. Uno, en una casa, con una batería de esas, puede guardar un poquito de energía para usarla cuando está más cara. Y si yo bajo el pico de las 7 de la noche, quiere decir que yo no tengo que tener todas mis centrales prendidas. Yo estoy ahorrando acá para bajarlo allá. Es cuestión de manejar las cosas con inteligencia y es cuestión de salir del esquema de que necesitamos obras grandes y grandes embalses y plantas de carbón y capacidad instalada gigantesca, cuando puede que necesitemos atomizarnos un poquito. Es cambiar el chip. Una locura. Me parece que es como un poquito, ¿cierto? Pero a estos señores le creen. Y esas economías que esos señores manejan les creen. Y si algo pues lo mueven los gringos y los chinos, pues si algo no lo mueven los gringos y los chinos, no lo mueve nadie. Y menos trabajando juntos. Porque no se sabe la historia. En todo el momento de la incertidumbre climática, lo que iba a pasar, John Kerry empezó a hablar con un ministro chino. Y estuvieron hablando en secreto durante 1 año, para 2 meses antes de la cumbre de Lima, decir, vea, ¿sabe qué? No importa si se acuerdan en algo, nosotros ya dijimos que vamos a reducir tanto. Vamos a reducir el 25% de las emisiones gringas a 2050. Y eso fue el golpe diplomático que el resto de países necesitaban para decir, listo, nos montamos al bus. Ahí salió Lima y ya después, 1 año después, París. Porque estos tipos le creyeron. Y porque la política del presidente Obama es precisamente esa. Desarrollar baterías, desarrollar carros eléctricos, desarrollar energías renovables. Los chinos son el país que más energías renovables instalan en el mundo. Son los más contaminantes, pues tienen un montón de gente, pero son los que más instalan energía renovable en el mundo. Pues sigue pareciendo una locura, pero, pues hombre, puede que un poquito menos. Pero la cosa es que esto también parecía una locura. Hombre, ¿yo para qué voy a tener un aparato grandote de metal que consume carbón? Si yo puedo ir a caballo. Tuvo que haber una carrera. Tuvieron que hacer una carrera para que la locomotora le ganara al caballo, para que la revolución industrial la arrancara. Entonces era una locura. En el momento sí. Pero cada tiempo yo creo que tiene sus necesidades y el tiempo
de hoy es, digamos, descarbonizar. Eso lo pueden hacer las nuevas generaciones solas, rompiendo con todo, o lo pueden hacer las nuevas generaciones apoyándose en las viejas generaciones que tienen la experiencia, que saben cómo cambiarlo y que ya hicieron sus cambios para que nos ayuden a lograr el cambio que queremos hacer al futuro. Yo creo que ahí la SAI es fundamental, como en todo ese cambio hacia la descarbonización que necesitamos. Muchas gracias.